la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Mundos divergentes. Capítulo 7. Lysander recogió la bandera del suelo, pasando sobre sus víctimas de esta noche. No estaba seguro de por qué llegó tan lejos, pero esperaba no haber dejado una lesión permanente. Fue difícil medirse con ellos cuando había sido entrenado para pelear y eliminar alienígenas mucho más fuertes y resistentes que los humanos, sin contar a los metas, claro. Vio las miradas de asombro en todos los presentes y como aparentemente se habían detenido para ver su pelea, si esto fuera una pelea real ya estarían muertos, pensó con algo de desdén. Claramente el entrenamiento que recibieron no se equiparaba al que recibió en la orden, donde estaba entrenando para estar al nivel de un fuerzas especiales en los primeros años de su entrenamiento. Claramente ellos tendrían falencias en su entrenamiento. Llegó al arroyo y los únicos que parecieron salir del trance fueron Perky y Thalía. Ambos sujetaron sus armas, una espada y una lanza respectivamente. Realmente no quieren hacer esto, les dijo clavando el estandarte a menos de medio metro del límite para cruzar. Perky miró detrás de él a su pequeño desastre estremeciéndose ligeramente. No pasarás, estás en desventaja, Lysander habló Perky pisoteando el agua del arroyo. Thalía por su lado golpeó su lanza contra el suelo y un rayo descendió sobre su arma. Chispas recorrieron el arma de forma amenazante. En ese caso no perdamos más el tiempo, habló Lysander, haciendo girar sus karambits entrando en su postura de combate. Ambos semidioses detuvieron su ataque por un momento al ver cómo los ojos gris plateados de Lysander resaltaban de entre las sombras de su capucha de forma amenazantes. Se sentían como si estuvieran viendo a un depredador cazar y ellos eran la presa. El primero en dar un paso adelante fue Perky balanceando su espada en un tajo horizontal. Las karambits de titanio nano reforzado chocaron contra la espada de bronce, sacando algunas chispas por el choque entre ambas armas. Lysander le dedicó una media sonrisa, deslizando sus cuchillas por la hoja hasta la empuñadura. Él vio lo que tramaba y rápidamente se alejó un par de pasos evitando su agarre. Se preparó para cargar cuando una flecha se clavó frente a él. 3 arqueros me rodean, pensó analizando rápidamente la información que recibía de su entorno. Saltó haciendo algunas acrobacias en el aire solo medio segundo después de que la primera flecha fuera disparada, evitando las flechas de seguimiento. Aterrizó con un chapuceo, sus oídos ya captando el zumbido de más flechas volando hacia él. Sintió que el tiempo se ralentizaba mientras levantaba sus cuchillas moviéndolas en el aire, cortando por la mitad las flechas entrantes. Ignoró las caras de asombro de los arqueros que pronto se pusieron en blanco al ser impactados por pequeños guijarros en la frente sacándolos de combate al instante. «Oye», vino el grito enojado de Perky, quien ahora de alguna forma tenía un escudo, pero no pensó mucho en ello ya que tenía a Thalía intentando ensartarle con su lanza. Esquivó 2 estocadas, encontrando una apertura para tomar la lanza con algo de torpeza al estar sujetando sus cuchillos. Con la lanza sujetada limitó su rango de movimiento, por lo que pudo conectarle una patada en el abdomen, quitándole el aire enviándola hacia atrás. «Linda lanza», murmuró antes de descartarla. Se movió a un lado evitando el corte de espada para luego sujetar el escudo con el que intentó golpearle en la cara. Sonrió de forma siniestra girando sobre sí mismo. Perky emitió un grito de dolor al sentir su brazo ser retorcido al ser movido junto a su escudo hasta que de forma desesperada se las arregló para quitarse el escudo antes de que le rompan el brazo. Lysander arrojó el escudo lejos viendo la espalda expuesta de Perky, le pateó detrás de las rodillas haciéndole caer para seguir con una patada circular a su cabeza dejándole desorientado. Escuchó un gruñido furioso y rápidamente se encontró saltando fuera del agua y lejos de su anterior posición donde cayó un rayo dirigido a él que terminó dañando a Perky en su lugar. Aterrizó a 1 metro del lugar del impacto. «Lo siento, Perky», chilló Thalía en pánico ganando un gemido lamentable de este que se estaba recuperando rápidamente al estar en el agua. Guardó una de sus cuchillas para tener una mayor maniobrabilidad, echó un vistazo rápido al estandarte y aún seguía donde lo dejó aunque aún sentía que había un tercero cerca además de los 2 con los que peleaba. Se lanzó sobre Thalía en un patrón de zigzag volviéndose un borrón dificultando su apuntado. Detuvo su carga antes de poder conectar un golpe cuando apareció un escudo de bronce con la horrible cara de Medusa mirándole directamente.
Siseo viéndose afectado por la magia del escudo, algo que aprovechó Thalía para golpearle con el escudo en la cara a falta de su lanza, que aún estaba tirada en el arroyo, el golpeo le sacó del pequeño trance volviendo a la batalla rápidamente, se hizo a un lado esquivando el segundo golpe, en su posición baja dio un barrido de piernas atrapando a Thalía quien no esperaba un movimiento como ese. Thalía cayó al arroyo volviendo a mojarse lo que la puso más furiosa de lo que ya estaba, lanzó un grito invocando un rayo esperando poder golpearle, pero como antes Lysander fue más rápido logrando saltar hacia la orilla antes de que el rayo golpee el agua dándole algo de tiempo para ponerse de pie, parece que el escudo no fue suficiente para detenerle pensó un tanto irritada. Lysander luego de derribar a Thalía no pudo rematarla por el rayo que le lanzó y la ola que esquivó por poco, debía de acabar rápido con ellos antes de que le atrapen en un desliz. Perky avanzaba hacia él con cierta cautela sujetando su espada, él decidió que Thalía era más peligrosa por los rayos que lanzaba. Le salpicó agua a la cara sacándole un chillido, se deslizó hacia un lado evitando la mirada del escudo colándose por su espalda atrapándola en una llave mata león, ella dio manotazos ahogados en un intento por deshacerse de él antes de que la falta de aire la dejara inconsciente. Thalía, gritó Perky un poco alarmado por lo que hizo, solo está inconsciente aclaró Lysander dejando el cuerpo de Thalía en el agua agarrando un guijarro al mismo tiempo. Perky se estaba preparando para lanzarle otra ola, su mano se hizo un borrón lanzando la piedra hacia Perky, la piedra impactó en la frente de Perky sacándole algo de sangre, normalmente eso sería suficiente para noquearlo, pero él estaba en el agua que lo fortalecía y le daba una curación acelerada por lo que sabía de él, pero fue suficiente para desorientarlo. Corrió hacia el saco su carambit guardado. Al llegar Perky se había recuperado y ya tenía su espada lista para responder, intercambiaron varios golpes entre sus armas, él era bueno tenía que admitirlo pero le faltaba experiencia, razón por la cual pudo crear una apertura que pudiera explotar, mientras bloqueaba un tajo pateo con su rodilla la mano de Perky haciéndole soltar la espada, cayó al agua con un chapoteo justo a sus pies. Le dio un golpe con la palma abierta en el mentón dejando una marca del mango del carambit, deslizó su pie bajo la hoja de la espada pateándola lejos, moviéndose rápido y sintiendo un extraño impulso de energía, acortó la distancia y deslizó el filo por las ataduras de la armadura, con cortes precisos en un segundo Perky se había quedado sin su armadura. Dejándose llevar deslizó sus cuchillas por el pecho de Perky haciéndole un corte en X, también se percató que el agua comenzó a agitarse, probablemente reaccionando al estado de Perky, dio un giro sobre sí mismo conectando una patada ascendente en la quijada elevándole varios centímetros del agua. Bajó su pierna fijándola en el suelo, cambió de postura lanzando una patada hacia él sacándole del arroyo por la fuerza tras la patada, él cayó con un ruido sordo derrapando y girando un par de veces hasta chocar contra un árbol desde donde emitió un gemido lamentable lleno de dolor, probablemente le había roto una o dos costillas. Captó pisadas en el agua y sus sentidos ya estaban ubicando su siguiente presa, rápidamente giró hacia la bandera que comenzaba a moverse siendo sujetada por alguien invisible, entrecerró los ojos mientras quitaba el dedo de la argolla lanzando las cuchillas en esa dirección, una de ellas golpeó el hombro de lo que podía ser una chica por el grito que soltó y el otro se clavó en su pie derribándola y dejando un rastro de sangre en el agua. Caminó hacia ella, el olor de su sangre le llegó a las fosas nasales, se detuvo a su lado y podía sentir la mirada de la chica sobre él, no le dio importancia, recogió sus armas y la bandera de su lado, la colocó en su hombro y vio como todo el mundo seguía sin moverse desde que empezó su pelea, esto regresará para morderme más tarde farfulló, caminando hacia su lado del arroyo. Quirón parpadeó dos veces sin estar seguro de lo que estaba viendo, él simplemente se enfrentó a dos de los semidioses más fuertes del campamento y estaba ganando, incluso con la intervención de los arqueros de Apolo no hubo mucha diferencia ya que les sacó de combate rápidamente, ahora en el final de la batalla, Lysander había dejado fuera de combate a Thalía con una llave y dejado mal herido a Perky. Y Quirón simplemente no lo entendía, ¿cómo es que él parecía hacerse más fuerte a cada segundo? Obviamente había sido entrenado ya que esa habilidad no se obtenía sin antes haberlas entrenado, levantó la vista al cielo viendo cómo la luna parecía brillar con más intensidad que antes, ¿será posible? El pensamiento tan rápido como llegó fue descartado por la imposibilidad del mismo, de cualquier forma galopó hacia el bosque para declarar al ganador y llevarse a los heridos.
Lysander cruzó la frontera sin que nadie intente detenerle, su rostro aún era ocultado por las sombras de su capucha, dejando únicamente sus ojos visibles que brillaban ligeramente siendo la única parte visible de su rostro. Quirón se acercó galopando tocando la caracola que anunciaba el final de juego, se detuvo apenas dar un par de pasos. Al cruzar la frontera del arroyo, se sintió como un escalofrío, un cambio en el ambiente, algo que antes no estaba ahí. Notó como todo estaba en calma, el viento ya no soplaba, e incluso el bosque parecía quieto como expectante. Alguien ahogó un grito señalando hacia el cielo, levantando la mirada, vio para su incredulidad como la media luna se transformaba en una luna llena brillando con intensidad, captó un destello plateado sobre su cabeza al cual miró rápidamente. Sobre su cabeza en un destello plateado apareció el símbolo de un arco y una flecha flanqueado por una luna creciente. El símbolo en el estandarte también cambió, pasó de los tonos cálidos de Apolo a los plateados con el mismo símbolo que apareció sobre su cabeza dibujado en el estandarte. Él simplemente se quedó en silencio tratando de asimilar qué estaba pasando. Todos al igual que él se quedaron mirando por largos segundos el símbolo sobre él en estado de shock. Lentamente a medida que el símbolo sobre su cabeza se disipaba la luna llena regresó a su estado anterior y el brillo de la luna disminuyó un poco. Quirón miraba con incredulidad el símbolo desvanecerse de la cabeza de Lysander. Realmente había sucedido, Artemisa había tenido un hijo semidios. Eso explicaba muchas cosas sobre él, lo difícil que era localizarle, cómo parecía desaparecer en los bosques, la habilidad con los cuchillos, la puntería prácticamente perfecta que mostró al momento de arrojar esas piedras, el impulso de poder que tuvo bajo la luna y ahora podía ver bien los ojos plateados del niño que antes estaban ocultos por los lentes de sol, realmente estaba viendo a un verdadero hijo de Artemisa, pensó imaginando el caos que ahora era el Olimpo. Está determinado, anunció Quirón apenas saliendo de su asombro, todos comenzaron a arrodillarse lentamente sin quitar su expresión de incredulidad, al menos los que no estaban heridos o inconscientes, salve Lysander Hertford hijo de Artemisa, diosa de la luna, la caza, la naturaleza, la vida salvaje, protectora de los niños y doncellas. A partir de ese punto las cosas se pusieron extrañas, los mestizos parecían evitarle con cierto temor, si era por la revelación de su madre o por su pequeña actuación no estaba seguro. Las ninfas y sátiros, los espíritus del bosque en general estaban encantados con él y trataban de acercarse, bueno más de lo usual. Para su suerte Quirón se encargó de mantenerlos a raya ya que él aún estaba asimilando, a la par le condujeron hacia la cabaña 8, la cabaña de su madre. Lysander se paró frente a la cabaña y sacudiéndose el estupor inicial por la revelación, no llevaba más cosas consigo como ya se lo había explicado a Quirón vagamente mientras se dirigían aquí por lo que no tenía que regresar a la cabaña de Hermes, puso los ojos en blanco al ver toda la gente reunida y aún más a los espíritus del bosque pululando cerca, esperaba que no intenten nada mientras duerme o podrían haber unos cuantos muertos. Vio a la cabaña que brillaba a la luz de la luna, ignoró la creciente sensación de ansiedad que comenzaba a sentir y simplemente avanzó hacia la puerta sin ningún tipo de ceremonias, tomó la perilla abriéndola y entrando cerrando la puerta tras de sí, casi suspiró aliviado cuando la puerta se cerró tras de sí, vaya locura, murmuró para sí mismo deslizando sus manos por la pared en busca de un interruptor para activar las luces. Maldijo después de un rato de búsqueda inútil recordando el pequeño hecho de que las cabañas funcionaban con pequeñas antorchas encantadas para brindar luz y no había conexiones eléctricas, sacó su teléfono y activó la linterna, aunque no estaba muy seguro de por qué hacía eso ya que podía ver sin problemas, supuso que era la costumbre, al menos podrías darme algo de luz mamá, masculló el seguro de que no sería escuchado mientras alumbraba el interior de la cabaña examinándola, para su sorpresa pequeñas antorchas se iluminaron a lo largo de la cabaña. Gracias, dijo inseguro apagando la linterna, ¿y ahora qué hago? Murmuró notando que habían varias camas, un estante grande en un lado, y al otro había un estante para armas el cual se acercó para examinarlo, estudió los espacios vacíos reconociéndolos para arcos, flechas, cuchillas y otras armas de caza. La decoración interna era algo rústica, con pieles de animales y un par de cabezas cercenadas y disecadas colgando en la pared. Eso es un poco inquietante, murmuró señalando hacia la cabeza de un oso antes de encogerse de hombros. Al fondo de la cabaña se encontraba una estatua de una mujer esbelta, hermosa, vestida con atuendos griegos, en su espalda había un carcaj con flechas, su mano derecha descansaba una mano sobre un cervatillo, la otra mano estaba apenas levantada hacia el frente con la palma extendida.
Se quedó de pie en silencio por un momento y camino hacia la estatua. Me pregunto si así es como te ves realmente, ¿sabes? Papá nunca me dejó ver una de tus fotos, dijo que se quemaron con la antigua casa, pero no le creo, murmuró, ya no tiene sentido hacer esas preguntas a estas alturas, dijo mirando las muchas camas repartidas por la cabaña. Me pregunto si puedo hacerle unas actualizaciones al lugar, pensó. Caminó entre las camas de la cabaña, las cuales tenían una pequeña mesita de noche al costado. Sin poder con la curiosidad examinó cada rincón de la cabaña, debajo de las camas, detrás de los estantes, cada cajón, no dejó nada sin examinar, por lo que sabía el lugar no había sido habitado en meses o años. Un momento, pensó mirando un estante un poco más pequeño que los grandes del fondo, era un armario sencillo de madera pulida. Al abrirlo encontró algo de ropa, un par de zapatillas y sandalias en la parte inferior. En la sección secundaria al lado encontró dos cuchillos de caza plateados enfundados en fundas de cuero sobre un soporte de madera. Una división más abajo encontró un libro que tomó. Estaba escrito en griego clásico, y de lo poco que entendía y las ilustraciones que habían era una guía o un manual sobre los monstruos griegos. Regresó el libro a su lugar examinando las otras divisiones. Vacío, murmuró, ya tenía un lugar donde guardar algunas cosas, reflexionó, tomó las sandalias del armario, se quitó las zapatillas húmedas dejándolas en un rincón a que se secasen. Se tiró en la cama más cercana mirando al techo por unos largos segundos, sacó su teléfono y revisó que tenían algunos mensajes nuevos, eran de su padre. Intrigado los abrió. ¿Cómo llegaste al campamento mestizo? Tu madre ya te reclamó y está muy enojada conmigo. Sé que tienes muchas preguntas y las contestaré cuando nos veamos. Por el momento no puedo decirte mucho, solo que tengas cuidado. Tu madre tiene muchos enemigos y muchos monstruos irán tras de ti. Dejó de leer para ese punto sin tener ganas de ver más de la diatriba de su padre. Entonces él lo sabía, masculló frunciendo el ceño con molestia. Ahora me siento traicionado, farfulló apretando su teléfono arrojándolo a un lado. ¿Qué más secretos me escondes?, gruñó con molestia. Lisander, vino una voz suave pero potente que le puso en alerta. Se puso de pie de un salto y antes de que se dé cuenta tenía dos pistolas en sus manos buscando intrusos a los que disparar. No culpes a tu padre por sus decisiones, él solo trataba de protegerte. Regresó la voz pero en un tono más suave. Logró ubicar el origen de la voz y no le sorprendió mucho ver cómo el rostro de la estatua había adquirido un tinte de vida, casi como si tuviera una capa holográfica encima. Los ojos de la estatua se posaron sobre él y pudo atisbar el indicio de una sonrisa. Por instinto y con los nervios de punta apuntó su arma láser a la estatua. La pistola en su mano vibró y estalló en pequeñas aves que volaron alejándose de su mano hasta posarse en una mesita de noche recomponiéndose nuevamente en su arma. ¿Pero qué?, murmuró pensando cómo fue posible eso. No es muy agradable apuntar con un arma a tu madre, hijo, volvió a hablar la estatua con un tono más duro que le hizo estremecerse. Lo siento mamá, dijo sintiéndose raro al decir eso. Hubo un momento de silencio entre ambos limitándose solo a mirarse. ¿Por qué?, preguntó Lisander mirando a los ojos a la estatua de su madre. ¿Porque ahora? ¿Porque papá dice que estás enojada con él? ¿Porque no querías que llegue al campamento?, preguntó apretando los puños. La mirada en la estatua se suavizó de alguna forma. No quería que llegues al campamento porque sería peligroso para ti. Ya tienes suficiente con los visitantes de otros mundos como para agregar a los monstruos y dioses a tu vida, explicó ella con suavidad, como si le hablara a un niño pequeño, y de alguna forma se sentía así. También tengo enemigos y muchos monstruos mitológicos que les gustaría tenerte para poder dañarme. Es por eso, hijo, si planeas abandonar el campamento usa tu teletransportador, así les será más difícil encontrarte, dijo ella. Si ese es el caso, porque casi nunca me atacan los monstruos, si fuera tan peligroso como dices, ¿porque los ataques son raros?, preguntó con algo de frustración. Sin darse cuenta se levantó y caminó hacia la estatua. Eres un cazador nato, hijo, y un buen cazador no deja rastros, por eso es tan difícil localizarte, y en áreas naturales tu rastro se pierde con mayor rapidez. Es por eso que inconscientemente buscas pasar tiempo en parques y áreas naturales, porque sabes que es un lugar seguro. Mientras estés protegido por la naturaleza es prácticamente imposible emboscarte y a medida que tus poderes crezcan con el tiempo será casi imposible rastrearte, además de que la orden te da protección contra cualquier monstruo lo suficientemente curioso como para ir tras de ti.
Dime mamá, ¿por qué estás enojada con papá? Pregunto mostrándole el mensaje. Él prometió que te mantendría alejado del campamento, lejos de los peligros del mundo mitológico, y que tendrías una vida tranquila, pero las cosas no salen como se esperan. Cuando cumpliste 5 casi mueren por los monstruos y terminaron uniéndose a los caballeros eternos. Pasaste la última década entrenando para cazar alienígenas, fuiste convertido en un arma humana. Artemisa siseo esa última parte con veneno en la voz que le hizo estremecerse. Los talentos de tu padre fueron desviados hacia otros propósitos y has pasado los últimos años escalando dentro de la orden hasta llegar al lugar donde estás ahora. No era necesario agregarle esto a tu vida. Esa no fue la vida que quería para ti, hijo mío. Lysander se sentía contrariado, todo estaba sucediendo demasiado rápido y de forma tan abrupta que no sabía qué hacer, tenía tantas preguntas por hacer y muy pocas llegaban a ser formuladas. Dime mamá, hablo bajando un poco la mirada, apretando los puños con algo de ansiedad. ¿Qué significo para ti? ¿Tengo hermanos como los demás? Preguntó con la voz algo apagada. Eres mi hijo y nada cambiará eso, Lysander, respondió Artemis con voz suave y reconfortante, siendo algo vaga en la respuesta, y eres mi primer y único hijo, Lysander. Ha sido un día largo, hijo, necesitas descansar y dormir esta noche. A partir de mañana tu vida será aún más complicada de lo que ha sido ahora, y Lysander, mantente lejos de las hijas de Afrodita, no me agrada que estén cerca de ti, sentenció Artemisa mirando a su hijo. Espera, no tengo sue. Las quejas que tenía se callaron cuando se sintió soñoliento, comenzando a tambalearse, sintiendo su cuerpo pesado y cansado. Intentó permanecer despierto aferrándose a cualquier parte de la estatua, pero irremediablemente cayó dormido en la base de la estatua de su madre, que lentamente regresó a la fría expresión muerta de hace poco. Guiando con paso pausado a los campistas hacia sus cabañas, Quirón no pudo evitar percibir el aire inquieto que se cernía en el campamento. Los jóvenes, aún bajo el fulgor de las hogueras, lanzaban miradas furtivas hacia la cabaña número 8. La revelación del hijo de Artemisa había caído como una centella en sus mentes curiosas y ávidas por lo desconocido. Las dudas bullían como un río desbordado, inundando los pensamientos de cada semidios. Observando la secuencia de sombras a la luz de la luna, Quirón no pudo menos que esbozar una sonrisa cansada. La noción de un vástago de la implacable diosa de la caza abría un abanico de interrogantes que, como enredaderas, se aferraban a su mente. ¿Sería posible que un hijo de Artemisa encontrara su lugar en el campamento y entre sus hermanas adoptivas? La cuestión parecía trivial en comparación con la inmensidad del misterio que tenían ante sí. El chico, llamado Lysander, parecía desplegar una mezcla de emoción y ansiedad mientras se encaminaba hacia la cabaña. Sus pasos eran una danza incierta entre la seguridad y la inseguridad. Quirón pudo notar cómo sus nervios iniciales parecieron disiparse ante la perspectiva del umbral que le aguardaba. Un brillo tenue precedió a la iluminación de las antorchas en el interior de la cabaña, como si incluso las llamas compartieran en el rito de bienvenida. Mientras los espíritus del bosque mantenían su vigilancia cercana, Quirón acogía sus inquietudes con la gravedad de quien ha visto la rueda del destino girar en innumerables ocasiones. ¿Podrían estos espíritus de la naturaleza tejer algún plano artimaña en relación con el hijo de la diosa? Las ninfas, con sus sonrisas esquivas, susurros de hojas y risas escondidas en la brisa, eran un enigma en sí mismas. Cauteloso, Quirón deseó que sus intenciones para con el chico no terminen incitando la ira de la diosa. La ausencia del señor D no pasó desapercibida para Quirón. Seguramente, el centauro pensó, había ascendido al Olimpo en busca de respuestas. Las mismas respuestas que todos ansiaban en ese momento. ¿Cómo podía haber llegado Lysander a los 15 años sin haber enfrentado a los monstruos que a menudo acechaban a los semidioses en sus primeros pasos? ¿Acaso Artemisa tejía un velo de protección sobre su vástago, manteniéndolo a salvo de las garras de lo oscuro? La mente de Quirón, como una maraña de hilos entrelazados, se enredó en el misterio que rodeaba a Lysander. Las palabras del sátiro Borlus, como un eco risueño en el viento, le recordaron al centauro el incidente en el que el chico les había enfrentado con un arma mortal. Quirón no pudo evitar pensar en la profundidad de las habilidades de combate de Lysander. ¿Qué historia había tallado su vida hasta este punto? ¿Qué senderos había recorrido en su camino hacia la cabaña número 8? Al menos podría intentar averiguar dónde había recibido entrenamiento, ya que claramente no era ningún novato en cuestiones marciales, y estaba ese pequeño asunto que Borlus había mencionado y que se había olvidado, de no ser porque el sátiro en cuestión se estaba jactando de haber encontrado al hijo de Artemisa no lo habría recordado.
El centauro había observado en silencio mientras Lysander demostraba sus habilidades sobrenaturales en la persecución sigilosa del equipo contrario y su lucha contra Perky y Thalia. Cada movimiento del chico estaba imbuido de un conocimiento sutil del terreno, una astucia y precisión que trascendía lo ordinario. Quirón se dio cuenta de que el vástago de Artemisa llevaba consigo una maestría que solo podía ser cultivada con años de experiencia o algún don excepcional. Y las preguntas eran las mismas. ¿Cómo podía haber esquivar los afilados sentidos de los monstruos y ocultarse a sus garras durante tanto tiempo? Sin embargo, la pregunta que atormentaba a Quirón era cómo reaccionaría Artemisa a la noticia de que su hijo había sido encontrado después de haber permanecido oculto durante 15 años. ¿Aceptaría esto con beneplácito o lo vería como una intrusión en la vida que había destinado para él? ¿El sátiro que le trajo al campamento podría recibir algún castigo de la diosa por ello? Con cada paso que Quirón daba por el campamento, sus pensamientos se expandían como las ramas de un árbol antiguo, abarcando nuevas dimensiones de intriga. La mención de Apolo en la trama no podía ser ignorada. ¿Cómo tomaría el dios del sol y la profecía la noticia de que su amada hermana había tenido un hijo semidios, oculto de las miradas divinas durante tantos años? La relación entre Artemisa y Apolo, aunque profunda y llena de amor fraterno, no estaba exenta de complejidades. Apolo vería la aparición del hijo de Artemisa como una mera casualidad o como un desafío a la jerarquía divina. ¿Podría esta revelación despertar celos o resentimientos en el dios y repetirse sucesos similares a los de Orión? El pensamiento también se volvió hacia Zeus, el rey de los dioses y el señor del rayo. ¿Cómo respondería el soberano del Olimpo a esta noticia? Por el momento el cielo permanecía calo y estaba seguro de que en cualquier momento podría estallar la ira de Zeus, de que alguien se haya atrevido a acercarse a una de sus hijas doncellas, y un mortal nada menos. Se preguntó cómo manejaría esta situación Artemisa entre la reacción de su gemelo y padre. El juramento de Artemisa afectaría en algo a la vida de su hijo, eso claro si es chico fue concebido por la forma tradicional y Artemisa había roto sus votos o de alguna artimaña complicada como es el caso de Atena quien tenía muchos hijos sin renunciar a sus votos de castidad. Y luego estaban las cazadoras de Artemisa. Un grupo selecto y comprometido, dedicado al servicio de su diosa y alejado del mundo de los hombres. ¿Cómo recibirían la noticia de que su señora tenía un hijo? La fidelidad de las cazadoras a Artemisa era inquebrantable, pero el impacto de esta revelación podía romper la confianza construida durante siglos. Quirón imaginaba los murmullos en las filas de las cazadoras, las miradas intercambiadas y las conversaciones en voz baja en los rincones del bosque. La presencia de Lysander podía ser una disrupción en dinámica de las cazadoras. Solo esperaba que en primer encuentro entre el chico y las cazadoras esté Artemisa cerca para controlar cualquier posible altercado antes de que las cosas se salieran de control y termine con un enfrentamiento entre ambos. A la lejanía, en un laboratorio lleno de tecnología de punta, un hombre con una bata de laboratorio completamente blanca con el escudo de los caballeros eternos en el bolsillo de su pecho, se encontraba completamente solo, recostado en una silla mientras miraba al techo y aparentemente hablaba con el aire en voz baja, el suspiro después de un momento, supongo que te falle cariño, no pude mantenerle lejos del campamento y de tu mundo. Solo me gustaría no tener que esconderme hasta que las cosas se calmen, bien podría pedir ese traslado a la estación de Marte, dudo que tu hermano o tu padre me encuentre ahí dijo con cierta diversión, se calló después de un momento escuchando las quejas etéreas de la diosa resonar en su mente, lo que tú digas cielo, añadió con un toque burlón y cariñoso que aplacaron momentáneamente los gritos en su mente, se levantó de la silla y caminando hacia la salida tarareando una melodía. Fin del capítulo.